Gloria a Dios. Vamos a abrir la escritura, hermanos. La segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro. Capítulo 1. Versículo 19 al 21. Dice así la palabra del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tomen asiento. Les saludo a cada uno de ustedes, hermanos, en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno y cuán agradable es poder estar juntos en armonía, así como dice la palabra, porque sabemos que es aquí y en este momento en donde el Señor continúa enviando y derramando de su bendición espiritual. Amén. Es una tremenda oportunidad la que tenemos de congregarnos, reunirnos como hermanos para amarnos unos a otros, para alentarnos unos a otros, para consolarnos unos a otros, para ser edificados a través de la palabra del Señor y poder así hacerle culto al Dios Todopoderoso, el Dios que nos salvó y nos rescató. Quiero predicarles y tratar de enseñarles en esta mañana bajo el título La Escritura, hablando de esta Biblia, es lo más seguro que tenemos. O para que quede más claro, la palabra de Dios es lo más seguro que tenemos. Amén. La palabra de Dios, porque alguien verá o leerá la escritura y pensará, quién sabe qué escritura. La palabra de Dios es lo más seguro que tenemos. Y esto de la palabra de Dios, lo más seguro que tenemos, debemos tenerlo claro cada uno de nosotros como algo de suprema importancia, porque en la Escritura nosotros encontramos todo lo que necesitamos para la salvación. Es más, la Escritura, o sea, la palabra de Dios, es la revelación escrita de Dios. En la Escritura vemos la mente de Dios, o entendemos, por ahí dice Pablo, ¿quién entenderá la mente del Señor? Entendemos los pensamientos de Dios, entendemos los planes de Dios, y dentro de eso entendemos el plan salvífico de Dios. Es más, yo me atrevo a decir que toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tiene el único propósito de que el hombre entienda cómo su Creador le quiere salvar. Y obvio, hay muchos temas, hay muchas cosas para ver, para analizar, pero en toda esta Escritura, en toda la palabra,
lo que nosotros encontramos desde el principio al final es a un Dios o al Dios, porque no hay más dioses, salvando al hombre, dando su plan salvífico, mostrando cómo le va a salvar. Y la única manera para que el hombre entienda esto es a través de la escritura, a través de la palabra, a través de poder entenderla e interpretarla, de leer, de comerse este libro, de saborearse este libro precioso que es la palabra de Dios. Ninguno de los que estamos aquí en esta mañana reunidos pudiésemos estar acá reunidos si no hubiese sido porque un día el Señor en su infinita misericordia nos alcanzó, nos llamó, pero nos hizo entender a través de su palabra que Él tenía un propósito eterno, un plan eterno para con cada uno de nosotros. Les pregunto, ¿está muy duro el sonido? O sea, nosotros entendemos que hay Dios porque la palabra nos dice que hay Dios. A mí me causa risa cuando hablo con personas y me dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la palabra. O sea, no creo en la Biblia. Una vez un señor, tuve una charla larga con él y me dijo, yo creo en Dios. Y me citaba, oiga, qué cosa tan curiosa. Me decía, yo creo en Dios y me citaba muchas cosas. Para decir que creía en Dios me citaba muchas cosas que están en la escritura, que están en la Biblia, o sea, conoce de Biblia. Pero este personaje terminaba diciendo, siempre al finalizar sus palabras, no creo tanto en la veracidad de la Biblia. Y viene siempre el cuestionamiento, porque la escribieron hombres, porque ha sido manipulada, porque tenemos son copias de copias de copias de copias de copias de copias de copias, que nos asegura que eso es lo que Dios quería decir, sino que hubo unos hombres en concilios que introdujeron, y cantidad de argumentos encontramos por los detractores de la autenticidad de la palabra de Dios, o de la veracidad de la palabra de Dios. Y eso es un gran error, porque yo le decía a este personaje, estás equivocado, porque si tú me hablas de Dios, no puedes decirme después que no crees en la Biblia, o en lo que dice la Biblia. Y él me dijo, ¿por qué? Yo dije, porque la única manera para que usted me hable de Dios es porque la Biblia enseñó que hay Dios. O si no, ¿cómo nos hubiésemos dado cuenta de que hay Dios? Si aún con la Biblia muchos no creen en Dios. A mí no me puede decir alguien, no. Y claro, el ser humano fue creado de una manera en que en su ser hay un espacio para creer en Dios. Y Dios nos diseñó a todos de esa manera. Pero hay dos formas para entender de que hay un creador. Uno, y primordial, la misma Biblia, la misma escritura nos lo enseña. Y dos, la misma creación. Romanos nos enseña y nos dice, Pablo a los romanos, cómo la creación nos muestra las obras del creador. O sea, cuando tú miras los cielos, las estrellas y todo lo creado, tú tienes que decir, hay un creador detrás de todo, ¿cierto? Pero resulta de que esta muestra de que hay un creador, cuando lo vemos a través de la creación, a través de todo lo creado, los cielos, la tierra, las estrellas, el sol, la luna, no es una demostración tanto para salvación, es una demostración de que hay un ser supremo que hizo todo esto, ¿sí o no? O sea, me hago entender de esta manera mejor. Nadie por mirar el cielo, la luna y las estrellas se va a salvar. Amén. Podrá decir, wow, qué creación tan hermosa. Wow, el cielo. Yo en estos días venía con mi esposa de Sevilla y yo nunca en mi vida había visto el cielo tan estrellado. O sea, con tantas estrellas. Fue tanto que paramos y yo le dije a mi esposa, intente tomar fotos. Hermanos, era impresionante. Veníamos entre el pueblo de Sevilla y la Uribe. En esa carretera, pues muy oscuro. Uy, ese cielo. Vean, ¿cierto, amor? No le cabía una estrella. Y había una que movía. Y yo le decía, amor, ¿y eso? Y entonces ella, no, eso es normal que los... No. Bueno, un objeto no identificado. Pero yo miraba, hermanos, y yo decía, wow.
tremendo. Yo decía, uy, Dios es muy grande. Y en el sentido de que nosotros somos tan diminutos, tan pequeños, hermano. Yo me ponía a ver cada estrella y eso que dicen que lo que usted ve ya desapareció, ya no existe. Por lo de la luz, que los años, o sea, ¿cómo era grande el universo? El cosmos y tantos misterios que usted y yo ni entenderemos ni vamos a entender sino hasta que estemos con él. Pero por yo ver esto, lo único que va a ver es que voy a admirar más a mi Creador, a decir y a entender su grandeza y alabarlo por la creación, pero no porque una persona se me ponga al lado y mire las estrellas y diga, wow, voy a ser salvo. ¿Cierto que no? Entonces, la creación sí nos cuenta la historia de que hay un creador, mas la creación no nos sirve para salvación. O sea, observarla, pues, para que me entiendan. Pero la escritura sí nos sirve para salvación. Es más, es la única fuente de salvación que tenemos. Para usted, hablamos de una verdad, es porque hay muchas mentiras, ¿cierto? ¿Sí o no? Mire, ¿qué es más fácil? ¿Identificar lo verdadero o identificar lo falso? Perdón. ¿Ah? ¿Lo falso? ¿Qué dicen? ¿Lo falso o lo verdadero? ¿Qué es más fácil? Es más fácil identificar lo verdadero. Usted coge un billete y usted aprende a identificar si el billete es bueno, con las características del billete. A usted ponerse a buscar en todos los billetes si hay algo falso en él. Con que usted conozca la autenticidad del billete bueno, usted ya tiene. Solo tocándolo, usted sabe. ¿Cierto? Eso desplaza lo falso. Lo mismo, la escritura es la verdad pura de Dios referente al tema de la salvación y todos los temas que conciernen a la vida, a la piedad y a todo lo que nos podamos imaginar, porque en la escritura lo encontramos todo. Pero a través de ella es que vamos a encontrar siempre aquella verdad para desplazar siempre aquella mentira que estuvieron enseñándonos por tantos años. O sea que indudablemente es la palabra del Señor de suma importancia para nosotros como creyentes, porque a través de ella pudimos llegar al conocimiento de esta verdad, pudimos llegar a la salvación. Y entendiendo que esta palabra tiene un autor, y su autor no fue Pablo, no fue Moisés, no fue Pedro, o sea, no fueron los escritores como tal, sino que el autor de esta palabra es Dios, que puso a estos hombres a escribir por algo llamado la inspiración. O sea, Dios los inspiró a ellos, y eso de que los inspira quiere decir de que Dios exhaló, ¿cierto? ¿Qué? Su palabra de sí mismo. Recuerden que Él es la palabra. ¿Qué dice Juan capítulo 1 versículo 1? En el principio era la palabra era con Dios, y la palabra ¿quién era? O sea que Dios exhala su palabra, el apóstol o el hombre santo de Él recibía, y por esa exhalación viene la inspiración, le sopla la palabra para que éste la transmita y la entregue. Pero el autor no es el que la recibió, sino quien la dio, y quien la dio es Dios. Amén. Y para ello, y con lo que he dicho como introducción, entonces vamos a entender lo que dijo Pedro en su carta universal a la iglesia. Y quiero hablarles de tres encabezados que encontramos del versículo 19 al versículo 21. El primer encabezado es la palabra más segura. La palabra más segura. Segundo encabezado, la palabra nuestra fuente de luz. Y tercer encabezado, la palabra no proviene del hombre, sino de Dios. ¿Cuál es el primer encabezado? La palabra más segura. Segundo, la palabra nuestra fuente de luz. Y tercero, la palabra no proviene del hombre, sino de Dios.
Había un propósito, mirando el contexto de este texto que hemos leído, del apóstol Pedro con escribir lo que escribió, y lo podemos encontrar en la segunda carta misma de Pedro, capítulo 1, versículo 12, en donde Pedro dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. El propósito de Pedro era confirmar a los creyentes, a los que eran creyentes verdaderos, a los que debían entender su posición dentro de la iglesia y de acuerdo a aquella verdad presente. Yo hace tiempo prediqué acerca de este tema, la verdad presente, que en lo personal me cambió la manera de ver la Biblia y de estudiar la palabra. ¿Y por qué? Porque la Biblia tiene muchas verdades, ¿sí o no? La Biblia tiene muchas verdades, pero para nosotros, para esta generación, la Biblia tiene una verdad presente, en donde aquellas verdades antiguas quizás no funcionan para nosotros. Les pregunto, ¿era verdad o es verdad que el pueblo tenía que hacer sacrificios o holocaustos para cubrir los pecados? Eso es una verdad. Pero, ¿esa verdad aplica para nosotros? Para nosotros hay otra verdad presente, y es que Jesucristo es el sacrificio por nuestros pecados, y que ya no hay más sacrificios por los pecados. Por ende, nosotros ya no tenemos que llevar animalitos a sacrificarlos. ¿Me hice entender? Por eso es importante lo que está diciendo Pedro, porque Pedro está diciendo, yo quiero confirmarles en la verdad presente que tienen, que estén bien parados, bien fundamentados en dicha verdad. Y para poder tener esa dicha verdad bien fundamentada, tienen que tener algo claro, y es la palabra, la escritura, la palabra de Dios. Entonces, ese era el propósito del apóstol Pedro cuando les está diciendo acerca, desde el versículo 19 al 21, de aquella palabra más segura. Primer encabezado, la palabra más segura. ¿Qué encabezado, qué título mejor dado para este punto y para el mismo tema del mensaje? La palabra de Dios, lo más seguro que tenemos. Amén. Ese es un texto muy citado por muchos durante décadas, generaciones, tiempos, y aún muchos lo han sacado de su contexto para querer presentar a los llamados hoy en día profetas de Dios. Para cuando un profeta va a salir, entre comillas, el profeta sale a una congregación y va a hablar, dice, tenemos, y lo usan mucho para este tipo de escenarios, de situaciones, porque va a hablar el profeta, usando este texto, tenemos la palabra profética, y aludiendo a que ese hombre que se va a parar es el que tiene esa palabra profética más seguro, y todos tienen que estar atentos. Entonces sale aquel hombre y dice, hay una palabra de Dios para esta mañana, para esta noche, para esta tarde, de acuerdo al contexto en el que se encuentra la persona, y comienza a lanzar lo que pues ellos dicen es la profecía. Pero realmente Pedro no dijo esto para que lo usaran 2000 años después, diciéndole o haciendo la antesala en el escenario de un profeta. No. Pedro no dijo esto para que nombraran a profetas tampoco. No, Pedro dijo esto aludiendo a que la iglesia de Cristo, nosotros los creyentes, tenemos la palabra profética más segura, o sea, la escritura. Cuando habla de la palabra profética más segura, está haciendo referencia a la escritura, a la Biblia. Obviamente, pues la Biblia como la conocemos hoy en día,
Ellos no la tenían de la misma manera conformada. ¿Qué significa Biblia, hermanos? Reunión, colección de muchos libros. Pero ellos tenían su Biblia, o sea, su colección de libros, los libros antiguos, los pergaminos, esos eran los libros sagrados de ellos. Y ya los escritos que quizás Pablo, porque por allá en el capítulo 3 de esta segunda carta, el versículo 16, Pedro dice que Pablo, ¿lo puedes poner, hermana, por favor? Mire, capítulo 3, verso 16. ¿Sí ve cómo funciona esto? Casi en todas sus epístolas, o sea que ya habían cartas de Pablo, Pedro ya las había leído, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, perdón, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, hablando de las cartas de la escritura que ya Pablo, inspirado por el Espíritu, había dado, las cuales los indoctos e inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. O sea que sí habían escrituras, no estaba el libro como lo conocemos hoy en día. Es más, como en el 200 y algo se aprobaron otros escritos como libros inspirados por Dios o cartas inspiradas para añadirlas dentro del canon y nosotros hoy en día poder tener, y más adelante otros y otros los quitaron, otros y así, poder tener hoy en día lo que conocemos como la Biblia, la reunión de todos estos libros. Pero indudablemente Pedro decía, y estaba haciendo alusión, tenemos la escritura, la Biblia, la palabra. Vuelvo y digo, no como la conocemos hoy, para que no lo vayan a confundir, pero tenían la palabra de Dios, los dichos por Dios, los pergaminos, los rollos. Y está diciendo, y esa palabra es la palabra más segura, porque es la palabra profética. La palabra profecía es palabra dicha directamente de parte de Dios. Entonces no estaba haciendo alusión tanto a que se parara un hombre en ese entonces y comenzara a decir cosas. No, estaba haciendo alusiones a lo que ya estaba escrito de Dios y lo que Dios seguía inspirando para la salvación y el crecimiento de la iglesia en la misma congregaciones o en la misma iglesia. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos. Hay unas interpretaciones que dicen que Pedro dijo, tenemos también la palabra profética más segura, porque, o sea, diciendo que este también quiere decir que hay otra cosa. Entonces, eso lo remontan al versículo 17 y 18 de la segunda carta, en donde dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos, dice Pedro, esta voz enviada del cielo, haciendo alusión al día de la transfiguración. Él está testificando lo que pasó el día de la transfiguración, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Entonces, algunos dicen que tenemos también la palabra profética más segura, es que está haciendo alusión de que es más segura la escritura a lo que ellos vieron en el día de la transfiguración y oyeron. Bueno, puede tener mucha validez en unos puntos, y eso nos ayuda a nosotros como creyentes, que nosotros no debemos basar la vida cristiana en nuestras experiencias. ¿O sí? ¿Aló? Amén. ¿Y qué estamos viendo hoy en día? ¿Qué estamos viendo hoy en día? Que muchos basan o fundamentan más bien su fe en las experiencias, en lo que viven, mas no en lo que creen de la escritura. ¿Sí o no? Usted no ha escuchado frases, palabras como, no es que Dios me permitió vivir una situación con él
y lo que la gente te cuenta es todo contrario a lo que la Biblia enseña. Ejemplo, mucha gente cree que la Virgen María le hace milagros. ¿Sí o no? ¿Y por qué lo creen? Porque dicen, es que tuve la experiencia, se me apareció, le pedí, le rogué y hubo el milagro. Están basando una fe en una experiencia que no tiene nada que ver con la verdad de la Escritura. ¿Sí o no? O nosotros como iglesia, quizás fundamentarnos en, o fundamentar nuestra fe en ciertos episodios emocionales que podamos vivir, cuando no debe ser así. Ejemplo, y voy a poner aquí bien puntual. A nosotros nos enseñaron mucho que si uno no hablaba en lenguas, no era salvo. ¿Sí o no? Bueno, a los que vienen de la línea donde yo vengo. ¿Sí o no? Aunque no lo decían directamente así, pero ese era el mensaje. Y una vez recuerdo un pastor que le preguntaron, una hermana le dijo, pastor, estábamos en una reunión. Yo no sé si Steven estaba, ¿usted estaba en ese entonces? Es que yo me pregunto cuándo fue. Estaba en una reunión allá donde Julio, y era una reunión de pastor y habían hasta hermanos, creo que algunos de aquí fueron ese día. Y un hombre que no creo que en este momento ejerza ministerio, y con razón, Mauricio, estaba dirigiendo todo. Y se levanta la esposa de un pastor y le dice, pastor, una pregunta, mi mamá lleva 10 años en el evangelio, es una buena creyente, da testimonio, ejemplo, fruto espiritual, desde que se llegó al Cristo, nunca más ha vuelto al mundo, o sea, y ama al Señor, pero nunca ha hablado en lenguas. Mi mamá se salva o se pierde. Y este hombre va diciendo, desde adelante dice, lastimosamente ella tiene que hablar en lenguas, y si no habla en lenguas es porque no tiene espíritu. Entonces, por ahí lo van cuadrando y dice, se pierde. Y yo estaba ahí sentado y a mí eso me apretaron de aquí. Y decía, ay Jesús. Eso es fundamentar la fe en experiencias que se volvieron doctrinas, porque es una experiencia bíblica, es una verdad bíblica y es una experiencia individual a quien Dios quiera dársela. Pero no puedo yo por ello decir que todos están obligados a hacerlo o a hablar en lenguas para poder ser salvos. Porque, alguien que me diga, ¿por qué no? ¿Por qué no es el hablar en lenguas para ser salvo? ¿Ya? Porque la Biblia no lo dice. O sea, lo que diga la Biblia es verdad, lo que la Biblia no está diciendo no es verdad. ¿Dónde la Biblia dice, y que alguien me lo muestre, que para uno ser salvo tiene que hablar en otras lenguas? Entonces, ustedes que son escriturales, bíblicos, ¿qué dice la Biblia para la salvación? Que es por el sacrificio del Salvador, de Cristo nuestro Señor, creyendo en ese sacrificio para una justicia divina, para el perdón de nuestros pecados, creyendo en Él, bautizándonos en su nombre. Bueno, ya viene una secuencia, ¿no? Entonces, yo no puedo basarme por una experiencia, sino por lo que la Biblia realmente me dice que es verdad. Por eso, tenemos que ver esto como una verdad absoluta y como una palabra muy segura para nuestra vida, que es la palabra de Dios, aquella palabra profética. En ella encontramos todo lo que nosotros tenemos que encontrar. Entonces, lo que algunos dicen de que Pedro estaba queriendo decir, no es por mi experiencia, sino porque la palabra es la seguridad que tenemos, no nuestra experiencia, tiene cierta validez. Pero realmente podemos verlo de otra manera, y es que Pedro estaba contando su experiencia en el Monte Santo, en la Transfiguración, diciendo, estuve allá, vi cómo el Señor habló de Dios confirmó lo que iba a hacer con el mismo Jesús. Fuimos testigos oculares,
eso está bien, pero lo que Pedro quiere decir aquí es, iglesia o hermanos, aparte de esa experiencia inolvidable, tenemos algo muy seguro para nuestra vida y sencillamente es la palabra. No basen su seguridad en otras cosas. No basen o no fundamenten su fe o su seguridad en un hombre. Miren, a veces fundamentamos nuestra fe en las organizaciones, ¿sí o no? O en un hombre. Vea, hermanos. Amén. Y yo se los he dicho, aquí no que porque iglesia bíblica, fundamento apostólico, entonces ustedes se van a aferrar a ese logo y van a colgar de ese logo de arriba. Si yo quiero como representante legal, mañana lo cambio. ¿Cómo la ven? Si yo quisiera como representante legal cambiar el nombre, mañana le pongo Los Ungidos, un ejemplo. ¿Y qué cambió eso? Un ejemplo. Y que después digo, ay, no quiero. Escúcheme, lo puedo cambiar cuantas veces quiera. Porque es un nombre de una organización, una institución. O sea que no es aferrarse uno a una organización, es aferrarse al Dios que dirija dicha organización. Diferente. Tampoco aferrarse al hombre que dirige. Ah, que porque es el pastor Omar, porque el pastor Steven, porque el pastor... No. Porque aquí no es el pastor. El pastor simplemente es un administrador. Y de eso, como diría Lida, tan bello el Señor. De eso sí que harto me ha hablado el Señor estos días. Y es, administre mi grey. Vea, yo creo que en este momento, y se lo hablo a nivel personal, yo, y esta iglesia, esta congregación, estamos en una etapa en donde ya es mera administración para un buen crecimiento. ¿Y por qué digo en esta etapa? Porque la etapa inicial no era administrar, era ganar. Pastor, ¿y entonces ahora no ganamos? Claro que sí, pero ganamos administrando. Voy a poner un ejemplo. Usted está sentado en su casa y no tiene un peso. No tiene empresa, no tiene trabajo, no tiene nada. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Administrar? Trabajar para conseguir. Cuando ya consigues, ya tienes un capital, ya tienes una idea de negocio, ¿ahí qué vas a hacer? Vas a administrar. ¿Sí ve? O sea que lo que teníamos que hacer al comienzo se ha hecho. Dios ha permitido que lleguen, se ha ganado, se ha conseguido. Mire, ayer hablaba con el pastor Omar y a veces Dios permite que nos recuerden cosas y él me decía, José, el solo hecho de tener un salón como el que se tiene es una bendición de parte de Dios impresionante. Y yo como que rato, uno como que ya está tan acostumbrado. Eso es como usted está acostumbrado a caminar, ¿cierto? Usted está pensando, ay, tan bonitos mis pies, gracias a Dios camino. Usted se levantó diciendo, uy, gloria a Dios, puedo caminar. O decir, siento los pies. ¿Usted se levantó pensando eso hoy? Pero, si algún pie por algún motivo de la vida se le adormeciera, no lo sintiera y hasta fuera el médico y ya se lo van a mochar, y después de tanto procedimiento no se lo mochan y vuelve y lo siente y puede salir caminando de la clínica, ¿sabe usted qué va a decir? Siento mi pie. Usted lo va a acariciar y decir, ay, tan bello este pie. Usted como que ve todo bonito del pie, esos dedos tan lindos que eran, yo no los había visto. ¿Cierto? Porque solamente, y lastimosamente es así, hasta que vemos que vamos a perder algo es que comenzamos a valorar lo que tenemos. Entonces, ayer el pastor Omar me decía eso y yo decía, ¿verdad? Y se los confieso, hermanos, el Señor a mí me ha cumplido, hermanos. Yo les voy a decir así, el Señor a mí me ha cumplido todo lo que me ha mostrado y faltan otras cosas. El Señor me ha ayudado para el sostenimiento. El Señor me ha ayudado
para con esta congregación. ¿Sí o no? Y entonces a través del pastor Omar me decía el Señor, no es que me estuviera diciendo eso, sino que fue lo que Dios habló a mi vida, es ya tiene todo, administre. Saber administrar. Ahora, saber administrar no es tan fácil. Saber administrar no es tan fácil, porque administrar es dirigir todo. Mucha gente en la administración derrumba todo lo que han conseguido, ¿cierto? Por una mala administración. Entonces, Pedro está asegurándonos a nosotros que la Biblia, y es lo que ustedes tienen que tener hoy, seguro dentro de sus corazones, en sus mentes y entendiéndolo, es lo más seguro que el creyente puede tener en esta vida. Porque en ella está el tesoro del cristiano. En la escritura está el tesoro del cristiano. Vuelvo y lo digo, no en tus experiencias, no en los momentos bonitos que vivimos, gracias a Dios por ello, gracias a Dios por los momentos bonitos, gracias a Dios por las experiencias que se tengan, pero esas no son las que nos marcan la ruta de nuestra vida o el camino. Esas se dan en el camino. Lo que nosotros tenemos seguro en nuestra vida espiritual como creyentes es esta palabra, que es la palabra de Dios. Y por eso sigue diciendo Pedro que a esa palabra hacemos bien en estar atentos, así como en esta mañana están atentos. Atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y esto me da pie para el segundo encabezado, que es la palabra, nuestra fuente de luz. Primero, es lo más seguro. Es lo más seguro. Y segundo, la palabra es nuestra fuente de luz. Entonces alguien mira, pero pastor, la luz es Cristo. Pues Cristo es la palabra. Y vuelvo y se lo cito. En el principio era el verbo. Verbo es palabra. Y el verbo, o sea, la palabra, era con Dios. Y la palabra era Dios. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La palabra. Verso 14. Y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. O sea que la palabra de Dios, la Biblia, la Escritura, funciona como, dice Pedro, como una antorcha, como la fuente de luz que cada uno de nosotros necesitamos. Imagínese una antorcha encendida en un lugar oscuro. ¿Nos sirve o no nos sirve? En un lugar oscuro usted lo que necesita es alumbrar por dónde va a caminar. Porque si usted no alumbra el camino, se puede tropezar, puede caer o se puede extraviar. ¿Cierto? Y por ahí la Biblia dice que nosotros no somos de la noche, sino del día. Esta palabra es la que alumbra el camino de nuestra vida como cristianos. Esta palabra, la palabra de Dios, es la que ilumina tu caminar. No es otra cosa, es la palabra de Dios. Hace como esa antorcha, hace como una lumbrera en el camino cuando estamos caminando. Es más, la palabra nos enseña, la misma Biblia nos enseña que todo este lugar es un valle de sombra de muerte, un valle de oscuridad. El mundo, por causa del pecado, está, ¿cómo me puede decir? Sí, anegado, sumergido, sumido, bueno, en tinieblas. ¿Sí o no? Entenebrecido. Pero cuando vino Cristo, que es la palabra, imagínese lo que pasaron con las tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? ¿Qué es la oscuridad?
¿Cómo me puede? Algo que no deja ver. ¿Cómo me puede definir la oscuridad? ¿Ah? La oscuridad es la ausencia de luz. Ya. O sea, es más, la oscuridad no es que exista. Lo que es real es la luz. La oscuridad es lo que se da cuando no hay luz. Sencillo. Si apagamos estas lámparas, esto va quedando más oscuro. Si llega la noche y esto está apagado, pues ni nos veremos las caras. Pero como se prenden los bombillos y hay luz por la energía, pues la oscuridad o aquellas tinieblas se comienzan a disipar y comenzamos a vernos. Eso es todo. La palabra en medio de este mundo de tinieblas hace la función de disipar o quitar aquellas tinieblas para que usted y yo podamos caminar por un camino seguro y no de oscuridad. Porque caminamos en luz, ¿sí o no? Caminamos con la luz que es la palabra, ¿sí o no? Y la luz, o sea, la palabra es la que está alumbrando su camino. Si eso es así, entonces estamos caminando de acuerdo a la Escritura, no de acuerdo a nosotros mismos o no de acuerdo a lo que el mundo nos dice cómo debemos caminar. ¿Cómo camina el cristiano? Como Dios a través de su palabra nos dice que debemos caminar, para que andéis como es digno, dice por ahí la Escritura, como es digno del Señor en obediencia. ¿Cómo camina el mundo? En oscuridad. Para el mundo esta luz ha sido reflejada, o más bien la luz le está alumbrando el camino al mundo. No. Por eso usted y yo, cuando vamos al mundo, o sea, las personas que están sumergidas en el mundo, que están anegados por el pecado, están en tinieblas, usted y yo llevamos ¿qué? La palabra. Y cuando abrimos nuestra boca, para que me entienda, es como si saliera una lumbrera de nuestra boca para alumbrarles el camino. Y el que se apercibe y entiende, si camina por donde le estamos alumbrando, mire, este es el camino, pues va a obtener salvación, va a obtener perdón. Por eso la palabra es nuestra fuente de luz. Y eso lo dice el Salmo 119, versículo 105. ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Wow, man. ¿Usted sí está entendiendo esto, hermano? Y quiero ser lo más pausado posible. Esta mañana no quiero emocionar a nadie. Quiero más bien que todos entendamos. Porque aunque esté de día, necesitamos que la palabra nos alumbre el día. ¿Me escuchó, no? Porque a veces, aunque está de día, estamos tropezando. ¿Y sabe por qué tropieza un cristiano? Tropieza y tropieza. No le ha amanecido. ¿Sabe por qué? Porque no está usando no está usando la lámpara. No está prendiendo la lámpara, hermanos. Y si no se prende la lámpara, pues la lumbrera no va a hacer su función. ¿Y qué hace una lumbrera? Alumbrar. Entonces, la lámpara alumbra. Esa es la función. ¿Y qué alumbra? El camino. Imagínense uno ir en un carro. Cuando un día veníamos bajando en el camión y de noche yo apagué un momentico las luces, ¿se acuerdan? En esa vía oscura. Ahí iba la hermana Lorena y dijo, ¡ay! Se asustó. Un segundo nomás apagué, eso quedó oscuro. Yo necesito tener las lámparas del carro prendidas para que alumbre la carretera, el camino, o si no nos pegamos la estrellada del siglo. Y eso es lo que está diciendo el salmista. La palabra, esta palabra es la lámpara a nuestros pies. Y habla de los pies porque es con ellos los que estamos caminando, para que tomemos el sentido figurado de nuestra vida espiritual.
cómo caminamos nuestra vida espiritual, y queremos caminar una buena vida espiritual, una buena vida como cristianos, pues tenemos la lámpara, mírela, ábrala para que comience a alumbrar, para que no dice que esto ilumina, alumbrera, lámpara, iluminar, todo tiene que ver con luz, ilumina nuestro entendimiento. Entonces es como que cuando abrimos la palabra de Dios y vamos a ella, ella nos alumbra el entendimiento y nos alumbra como una lámpara a nuestros pies el camino que estamos caminando, y nos vamos a dar cuenta ahí, solo ahí, si estamos caminando bien. Ahí nos vamos a dar cuenta si estamos caminando bien. Porque, hermanos, yo les aseguro que muchos de los que estamos aquí reunidos, quizás no estamos caminando de acuerdo a la Escritura. Y pensamos que sí estamos caminando bien. Y a veces en cosas mínimas, pequeñitas, podemos estar caminando no de acuerdo a la Escritura. O sea, podemos no estar llevando la lámpara, sino que caminando en la oscuridad a ver hasta dónde llegamos y tropezamos. ¿Ah? Ajá, como que palpando. Y ¡pum! ¡Ay, pero por qué, Señor! Y por acá. Y estamos como así. Y ¡ah! Pero si yo oro y yo estoy yendo al culto. Y el Señor como que nos dice, pero no has activado la lámpara. Y no es la de Aladín. No has abierto lo que te alumbra el camino. No has entendido, es que, hermanos, por eso yo quiero ser lo más claro. Es que nosotros tenemos, vean, nosotros, y hermanos, la paciencia de Dios con nosotros es muy grande. Nosotros tenemos todo para todo. Hermanos, de verdad. Tanto lo que se enseña aquí como lo que usted como cristiano debe hacer en su casa. Leer la Biblia, entender la Escritura. Hermanos, para lo que sea, esta palabra alumbrará su camino. A veces usted siente que todo se puso oscuro, que hay como neblina, no se puede avanzar. Usted subió al 18, ¿cierto? O más bien a la línea. Cuando hay mucha neblina, usted, hermano, que manejó buses, ¿cómo es eso? Horrible. Yo cuando fui por la camioneta que tenía, viniendo de allá para acá, esa luz blanca se pierde. Y la camioneta tenía luz blanca y una neblina densa, hermanos. Y vea, ¿sabe cómo hice? Y también cuando veníamos en el camino, y eso que era luz amarilla, ¿sabe cómo me tocó hacer en esos dos episodios? Mirar la puntica de la carretera, y por donde yo viera pavimento, por ahí me iba guiando suave. Porque usted aquí donde está el hermano Gallardo no ve nada, porque hay una neblina. Y a veces la vida de muchos está como así, como que una neblina oscura no te deja ver un poquito más allá, o como que todo está en oscuridad. Pero hermanos, ¿por qué? Porque no estamos usando la herramienta que Dios nos ha entregado, y esa herramienta es la palabra de Dios, aquella palabra más segura, porque no hay seguridad en otra cosa sino en la palabra de Dios, y aquella palabra que alumbra el camino. ¿Qué debo hacer? La palabra te dice qué debes hacer. ¿Cómo lo debo hacer? La palabra te dice cómo lo vas a hacer. ¿Cuándo lo voy a hacer? La palabra te enseña cuándo hacerlo. ¿Por qué lo vas a hacer? La palabra te enseña por qué. Y ese cómo, cuándo, por qué y en dónde, que se aplica para una norma de interpretación. Se lo estoy diciendo para cualquier episodio de su vida. ¿Por qué está pasando? ¿Qué está viviendo? ¿Qué está sufriendo? ¿Qué anhela? ¿Qué sueña? ¿Qué quiere? Lo que sea, la respuesta está aquí, en la palabra.
Lo que sea, aquí tiene la respuesta. El problema es que nos hacemos los de los oídos sordos cuando Dios nos lo dice, y los de, ay, ¿cómo se diría? No, la oreja mocha ya, oído sordo. Y los que no ven. Amén. Amén. ¿Alguien tiene un sueño en su vida, un anhelo de algo? Amén. Por eso, hago un paréntesis, por eso es que manipulan hoy en día tanto, ¿no? Mira, usted dijo una verdad, todos. ¿Quién no tiene sueño en esta vida? Y por eso es que hoy en día llegan los predicadores y dicen, Dios me está hablando una palabra. Si aquí yo tuviera esa costumbre, aquí ya estuviera, ay, amén, Jesús para mí. Y entonces dicen, alguien aquí tiene un sueño. Y ponen voz así toda, alguien aquí tiene un anhelo. Y claro, la gente pone, ay, Jesús para mí. Y si esa mañana se levantó pensando en lo que quería, dijo, ay, el Espíritu me está hablando profecía. O esta otra, hermano, y por eso se dejan engañar. No coman cuento, coman palabra más bien. Dicen, Dios me está hablando que alguien está enfermo entre nosotros. Ay, hermano, ese es el pan de cada día. O esta, Dios me está mostrando que hay una necesidad premiante y hoy pensaste que Dios te iba a ayudar. Y el que levantó ella diciendo, ay, no necesito para la rienda, necesito, a ese le cae, dice, eso es para mí. ¿Ah? No, todos tenemos sueños, todos tenemos necesidades, todos tenemos problemas, todos tenemos cantidad de situaciones. Pero también le voy a decir algo que tenemos todos en la iglesia. Todos tenemos la fuente de luz para alumbrar el camino de ese sueño, de ese problema, de esa necesidad, de esa enfermedad y de esa situación. Y es la palabra. El problema está en que no la usamos. No la usamos. No usamos la palabra para alumbrar a veces ese camino. Aunque obviamente estamos en Cristo, Cristo alumbró nuestros corazones, estamos en Él y Él nos va a guardar. Pero hermano, a veces nos equivocamos humanamente, porque recuerde, y hablaba con alguien de esto, el libre albedrío frente a la salvación, si Dios decidió salvarnos, nos salvó. ¿Y qué cuento de voluntad? Ahí no es que usted escogió a Dios, pero frente a las cosas humanas usted tiene libertad para hacer. Para ahorita coger su moto, para ahorita ir caminando por acá, o si quiere por allá, o si quiere por allá, o quedarse un rato ahí para... Eso Dios no le está diciendo se va a quedar parado ahí. Su decisión. Pero para ese tipo de decisiones Dios nos dejó la lámpara, la que alumbra el camino de nuestra vida, para poder hacer las cosas bien. Por eso dice, volvamos a Pedro, ya casi acabo, está temprano, está rindiéndome ahora último mucho, cortico estoy predicando. ¿Ah? No, les confieso que para mí es difícil demorarme, no porque yo nunca pienso demorarme bastante, ni poquito, yo pienso entregar la palabra, pero para mí es muy difícil yo en 10 minutos darle una enseñanza, no en 10 minutos da un consejo, una reflexión buena, pero una enseñanza muy difícil. Mire, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir eso? Que esta palabra es la que nos está acompañando como la antorcha, como la lámpara que alumbra en lugares oscuros. ¿Y cuál es el lugar oscuro? Ya lo dije, todo el trasegar de nuestra vida mientras estamos aquí, esperando que el día esclarezca. ¿Y cuál es el lucero de la mañana? Que salgan vuestros corazones.
¿Ah? ¿Ah? Aquí está haciendo referencia nada más y nada menos a la venida de Cristo. Mire, Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El lucero de la mañana salga en vuestros corazones, pues nosotros ya hemos sido salvos por Él ha venido ya a nuestras vidas, ha iluminado, porque nosotros éramos tinieblas, nos ha dado su luz, claro, ya estamos en Él, pero aquí está haciendo referencia es que hasta que Él venga, usted y yo debemos usar la palabra. Hasta que Él venga, hermanos, o por ende hasta que muramos. Esta palabra la vamos a usar arriba, bueno, o donde esté, uno dice arriba, donde estemos con Él, porque si Él quiere convertir esto en un paraíso y esta es la fuente, ¿cómo se llama? El centro de operaciones. La Biblia dice que la tierra va a ser purificada y transformada. Y yo creería que este sería nuestro centro de operaciones. A veces piensan que va a ser destruida y volada y listo. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que va a ser transformada. Y si este fuera nuestro centro de operaciones, magnífico. Ya conocemos bien el lugar. Pero cuando ya estemos en la eternidad o en el reino eterno, le pregunto, hermanos, ¿vamos a necesitar la Biblia? ¿Ah? ¿Vamos a necesitar fe? ¿Mm? No, porque ya se acabó todo dentro del plan salvífico y del propósito que dije inicial de la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios, el plan salvífico del Señor. ¿Ya para qué fe si yo lo tenemos cara a cara? ¿Sí o no? Imagínense nosotros con Él, tengo fe. Aunque tengo fe, ya lo tengo ahí al frente. Lo veremos cara a cara tal y como Él es. ¿Allá para qué? Señor, espere, es que Pablo dijo en su carta a los Corintios. ¿Para qué? Ya estamos con Él. Pero eso es cuando suceda lo que estamos esperando. Cuando estemos en la eternidad con Él. Pero es que en este momento ya estamos en la eternidad con Él. Aunque ya estamos en una eternidad, porque no, la Biblia dice, escuche esto, que el que muere en Cristo no muere, duerme. O sea que para nosotros ya empezó el tiempo a correr. ¿Sí o no? Sino que las cosas como han de ser todavía no son, no las vemos como son. Mientras eso sucede, estamos en esta tierra, pasamos cosas en esta tierra, situaciones en esta tierra. Entonces, ¿qué necesitamos hasta que Él venga? La palabra. Yo no sé si usted no es, yo estoy amando, se los digo de verdad. Hoy estoy amando más esta palabra. Necesitamos la palabra hasta el, hermano, y a veces pensamos que es el libro. Vea, Steven estaba forrando los libros, muy bonitos, en cuero y muy bonito. Pero no es tanto la pasta ni las hojas, es el contenido de ello que quede en nuestro corazón. Porque el Señor no dijo, las escribiré en unas hojas. Por allá al profeta le dijo, la escribiré mis palabras en vuestros y mis leyes en vuestras mentes. Eso es lo que Él quiere, hermanos. Ahorita nos va a decir, ay, el pastor dijo que, y todo el mundo con la Biblia así. A ver, que alumbre. No, y no falta el que de verdad quiere tomar las cosas literales. ¿Ah? Oye, no, a tatuar la Biblia en los pies. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, para que alumbre. No, es lo que está interno de nosotros. Y dice, y esto lo necesitamos hasta que el día esclarezca. Hasta que Cristo venga y el lucero de la mañana salga nuestros corazones. Gloria al nombre del Señor. Dice Pedro, versículo 20, entendiendo primero esto. O sea, esto que viene hablando desde el versículo 19 y los dos tópicos que acabo de darles, dice Pedro, entendiendo
Entendamos esto primero, que ninguna profecía de la escritura, o sea, nada de lo que está escrito es de interpretación privada. Esto sí que es hermoso. ¿Qué quiere decir esto? Pedro está diciendo, hey, esto no es para el pastor nomás, esto no es para los apóstoles, esto no es para los que por ahí dicen que la tienen solo para ellos, esto es para todos. El Señor ha dejado la palabra para todos. ¿Quiénes todos? Todos los que Él ha llamado, porque a esos es a quien Él les da la iluminación para entender la revelación. Escucha esta palabra, va a sonar raro. A ellos, a nosotros, nos da la iluminación para entender la revelación de su inspiración. Ahí está. Porque están los 3 puntos: inspiración, iluminación y la revelación. ¿Será que alguno puede decir hoy en día, yo tengo una nueva revelación de Dios? ¿Sí o no? Y hoy en día no se sale con mucho de eso. Me llegó una nueva revelación. Por eso es que muchos hoy en día han sido muy engañados. Mire algo que ha sucedido bastante, y es con las fechas de la venida del Señor. Muchos se han atrevido a decir, el Señor viene tal día, tal fecha, a tal hora. Por allá, creo que fue en Estados Unidos, no recuerdo, un pastor de una iglesia en ese entonces dijo que el Señor vendría para una fecha específica. Hizo que todo el mundo vendiera todo y se encerraran en el salón a esperarlo. Yo no sé si ustedes recuerdan de esa noticia. Y como no llegó, que iba a llegar, eso no es así. ¿Sabe qué hizo este personaje? Los mató a todos. Creo que les prendió fuego, ¿fue? ¿Un veneno? La cuestión es que murieron todos. ¿El qué dijo? Pues no llegó, pues cuando cada uno se muere, y como que le llegó. Ay, Dios mío, hermano. ¿Ah? Porque ese pensó que tenía una revelación privada. No, la revelación está pública a todo aquel que la abra. Y si Dios le llama, le da que la entienda. Porque es Dios quien ilumina. Ahí sí, eso sí, pare de contar. Ve, hay mucha gente que puede comerse el libro de pasta a pasta. Y si Dios no le lo quiere dar a entender, vea, hermanos, no lo entiende. Porque es Dios quien da la iluminación. Pero muchos, por eso hay que tener cuidado con el Dios me dijo. Yo usé mucho ese Dios me dijo, pero no en el contexto de lo que muchos hacen, Dios me dijo para lanzar profecía, sino que para mí era lo que sentía de parte de Dios, las corazonadas que llamamos. Pero realmente hay que tener cuidado, porque debido a esas corazonadas es que mucha gente sale con cosas raras. ¿Cómo se da cuenta usted, hermana, que salió alguien con algo raro? Dios me dijo, yo siento de parte de Dios, Dios me acaba de hablar, hay una nueva revelación. ¿Cómo se da cuenta que eso no es verdad? ¿Ah? La palabra. Ah, ¿qué te dijo Dios? Cuénteme. No, Dios me dijo esto. Ah, ya. Vamos a la Biblia y miremos si lo que Dios le dijo también lo dijo aquí. Porque si lo que Dios le está diciendo a ese fulano, fulana, escuche bien esto, no está aquí, no lo crea. Dios no se lo dijo, lo pensó, se lo imaginó y su corazón le traicionó. ¿Por qué? Porque la Biblia y el canon ya se cerró. Ya Dios no está hablando a través de nuevos apóstoles ni nuevos profetas, no está inspirando a nuevos hombres para escribir la escritura. Ya, hermanos, es que imaginen, si esta palabra no es suficiente para los que tienen las nuevas revelaciones, entonces imagínense. Porque el que tiene nuevas revelaciones es porque esto no es suficiente. Y yo les pregunto, ¿aquí está lo suficiente para nosotros? Entonces no crea a las nuevas revelaciones. Amén. Aunque el mismo pastor se las diga.
Tengo una nueva revelación, iglesia. Y ahí es donde te tuercen. No. Por eso debemos ser bíblicos y predicar lo que la Biblia dice y no lo que nosotros creemos o pensamos que dice. Ahí es donde tenemos que tener bastante cuidado. La Biblia, la Escritura, no es de interpretación privada, sino pública. Y yo debo hablar es de acuerdo a lo que el Señor quiere que yo hable de la Biblia. Amén. Tremendo, porque hoy en día los telepredicadores salen mucho con las nuevas revelaciones. Hay quienes les gusta ver también esos youtubers, pastores youtubers. Hay uno que me cansa mucho, hermano. Yo lo voy a decir aquí públicamente. Ese Gabito, hermano. Gabito. Sí, hermano. Y con palta. No. No, él sale, él es un noticiero, prácticamente. Hermanos, o sea, no estoy diciendo que sea una persona mala, pero no le veo sentido a esa página. Y siempre es que viene algo tremendo. Y los tiene en suspenso. Y antes de soltarla, dice, comparta a todos los seguidores. Esto lo tiene que escuchar el mundo entero. Porque vos como dominicano, no sé. Hermano Gustavo es seguidor de él. Cuando yo el primero que le voy a comentar, hermanito, amén, bendiciones de Cali. Que el pastor se echa unas olladitas por ahí y da cuenta. No, que la guerra, que ya se viene. Hermano, deje de comer tanto. Vean, ¿usted quiere el mejor noticiero bíblico? Va a la Biblia. ¿Usted quiere saber del fin? Va a la Biblia. ¿Usted quiere saber del sacrificio? Va a la Biblia. ¿Usted quiere saber de las guerras y todo? No, todo está en la Biblia. Y a veces estas personas salen, hay otro que el evangelista Julano Ley, Gary Ley, también, que una cosa aterradora y que yo no sé qué, y ya lo último hacen es mensajes para tirarle el uno al otro, y que esto no hay qué, y que esto lo otro. Sí. No, usted y yo tenemos un privilegio y es que tenemos la palabra pública, no privada, para nosotros. Que obviamente tenemos que tener una dirección, el Espíritu Santo nos ilumina, para eso tenemos una congregación, para eso también tenemos un pastor, que Dios use su vida, use la vida del que predique, use la vida del que cante, todo hace parte de una dirección. Todo hace parte de una dirección. Pero usted también tiene la palabra en su casa. Para leerla, para escudriñarla. Tiene boca para orar y decirle a Dios, háblame a través de la palabra. Entonces Pedro está diciendo, hey, la palabra no es privada, esta escritura o esta profecía no es privada, no se interpreta de manera privada, y esa interpretación que den los pastores, usted también la puede entender igualmente. Amén. Solo es enrutarnos en esa línea, y para poder ver la ruta con claridad, use la palabra. Obviamente hay ayudas, hay comentarios, hay diferentes predicadores. Yo tengo predicadores que frecuento para mirar sus comentarios, su análisis de textos, y eso me puede ayudar a mí para tener más claridad con el texto que estoy estudiando. Pero aquí en sí es el Señor a través del Espíritu Santo quien nos muestra el final de todo lo que se está haciendo o lo que se está estudiando. Amén. Y termino con el tercer encabezado. La palabra no proviene del hombre sino de Dios. ¿Cuánto tiempo llevo, hermana? ¿Hora y 10?
No, pero con la alabanza. Ay, Dios mío. ¿Están aburridos? Pero ¿por qué hora de 10 y apenas son las 10? ¿O esto está atrasado? Son las 10:42. Nos vamos a ir temprano. No, a las 9:30. 9:29. 9:22. ¿Solo cantamos 22 minutos? Ahorita cantamos otro momento. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 16. ¿Paro o sigo, hermanos? Igual ya el último punto, pero si me dicen que paro, paramos. Ah, bueno. El pueblo es el que manda. Espíritu de Jehová. ¿Qué ha hecho el Espíritu del Señor? Ha hablado por mí. Lo ha inspirado. Ha exhalado para que el profeta hable. ¿Y qué dice? Y su palabra, aquella palabra profética segura, aquella escritura, ha estado ¿dónde? En mi lengua. No era el hombre, porque Samuel era humano. Era Dios a través del hombre hablando. Por eso esto tiene tanta importancia y lo felicito por desear ese poquitico más de la enseñanza de hoy. No son los que se paran aquí. Es que, hermano, Señor bendito. Es que a veces pensamos que es el que se para aquí. No. Es Dios el que debe hablar mediante o a través de quien se pare aquí por la palabra. Por eso nosotros como predicadores no podemos buscar fama. Porque la fama ya tiene dueño y es Jesucristo el Señor. De verdad, mi preocupación es que ustedes entiendan lo que el Señor dice en su palabra, no es más. Y esa debería ser la preocupación de todos nosotros, los predicadores. No solo el pastor, el que predique la palabra. El que canta, su preocupación no es que suene bonito el teclado. O el que toca el instrumento. Ni que salga bonita y afinada la voz. La preocupación del que ministra la alabanza, ¿cuál debe ser? Que verdaderamente haya una ministración por la alabanza y la adoración que se está dando al Señor, a los santos que están como intermedios entre Dios y esa alabanza. Porque es una guía para que todos nos conectemos en la alabanza. Amén. Entonces Pedro está diciendo, esos hombres hablaron por el Espíritu Santo, fueron inspirados, no fueron por ellos mismos, sino que fue Dios quien nos inspiró. Nehemías capítulo 9 versículo 30. Miremoslo, otro profeta. Bueno, el que ayuda a reconstruir los muros. Les soportaste por muchos años, versículo 30, y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. O sea, está diciendo Nehemías, era tu espíritu quien hablaba por medio de los profetas. Es la manera que Dios habla con el hombre, a través del hombre. En ese caso, los profetas que él escogía. Ahora con los apóstoles en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 3, versículo 5. Porque está diciendo Pedro, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mira lo que dice Efesios 3:5, misterio que en otras generaciones, o sea, tiempos pasados, con los profetas atrás, se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, dice Pablo a los Efesios, es revelado a quienes. Y profetas, ¿por quién? Mire cómo el Espíritu del Señor está interviniendo en toda la acción para entregar la palabra. Y Pedro, primera de Pedro capítulo 1 versículo 11. Dice Pedro en su primera carta, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que
estaba en quiénes, en ellos. ¿En quiénes ellos? Los profetas. El cual anunciaba, ¿quién era el que anunciaba? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. De antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, con esto podemos dejar muy claro, hermanos, que no es el hombre, sino que es Dios el autor y el que da la palabra. Si Dios a través del hombre, escuche, Dios a través del hombre dice algo, créale, no al hombre y no a Dios. Porque Proverbios capítulo 30 versículo 5 al 6 dice: toda palabra de Dios es limpia. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Póngase de pie, por favor. Quiero, hermanos, concluirles con los mismos puntos que hablé. Tenemos la palabra más segura, a la cual tenemos que estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, porque esta palabra es la fuente de luz, la cual no proviene del hombre ni de voluntad humana, sino que viene directamente de Dios. Yo le pregunto, hermano, ¿a alguien le gustaría comer aquel maná que el pueblo de Israel recogía en el desierto, que caía del cielo? Así fresquito y calientico. ¿Ustedes se han imaginado ese pan? ¿Sí? ¿Se le han imaginado? ¿Quién se ha imaginado ese maná que ha caído del cielo, fresquito, calientico? Saborenlo. Y usted sí sabe que cada que venimos a un culto, Cristo, a través de su palabra, es el maná fresquito y calientico para nosotros. Entonces dejemos de estar pensando en el maná de Israel, el pan que les llovió del cielo. Más bien pensemos en nuestra verdad presente, el maná espiritual, el pan que es la palabra, Cristo mismo, que es lo único más seguro que tenemos y lo único que necesitamos. Y en el nombre de Jesús le digo: alumbre usted mismo, porque usted tiene la luz de Cristo, pero tome la palabra como arma y alumbre su camino. Úsela para alumbrar su camino y camine por esa lumbrera, por donde la luz le indique, por ahí es. ¿Me escuchó? Si la luz no le indica que es a la derecha y no a la izquierda, coja por la izquierda, pero hasta donde la luz le diga, hermano. Ni vaya más allá, ni se desvíe por un lado, porque si se sale de donde está la luz se pierde, se tropieza y puede caerse. En el nombre de Jesús.